buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy queremos hablar sobre el manejo de fertilización en suelos salinos. ¿De acuerdo? Queremos empezar con una introducción. Es importante saber que el potencial de los suelos agrícolas, suelos áridos y semiáridos, se incrementa marcadamente en todas las irrigaciones nuevas. Pero el factor limitante de todas maneras es la disponibilidad de agua de riego. ¿Por qué? Porque es importante que el agua sea de buena calidad. La región de la costa es la más expuesta a los problemas de salinidad. ¿Por qué? Porque no tenemos lluvia. Entonces, más o menos, el 25% del área está afectada por las condiciones de lo que es la salinidad. ¿Por qué el agua? La calidad de agua es un factor crítico, porque puede contribuir con cantidades significativas de sal. Sin el apropiado manejo y drenaje, la salinidad se puede incrementar a niveles intolerables, lo que nos lleva a problemas físicos y químicos en el suelo. Entonces, vamos a hablar de lo que es el origen de los suelos salinos. ¿Cuáles son las condiciones propicias para que tengamos suelos salinos? La evaporación y transpiración son elevadas, condiciones que tenemos prácticamente en toda nuestra costa del Perú. La carencia de régimen de lavado. Ahora, generalmente todas las irrigaciones nuevas se hacen con fertirriego. Es un riego controlado, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de agua, dependiendo del cultivo, entonces a veces no hacemos lavados adecuados para profundizar las sales, ¿no? Otro factor donde sí disponemos de agua, pero tenemos capas duras, hay un pobre drenaje. Entonces, al ser las sales bajan, pero con la evapotranspiración, y si no hay un buen drenaje, vuelven a subir a niveles que pueden causar problemas en nuestros cultivos. El mal drenaje, cuando el agua de riego es de mala calidad, ¿no? Y después vamos a ir explicando cuáles son las sales que nos afectan lo que es la salinidad. Obviamente, la imposibilidad de la evacuación de sales, cuando no contamos con drenaje, tenemos capas duras, el nivel de freático es superficial, lo que evita que las sales salgan de nuestra área de cultivo, ¿no? ¿Qué es lo más importante que debemos considerar para instalar un cultivo? Siempre lo que recomendamos es hacer un análisis de suelo. Y la interpretación es básico, porque el análisis de suelo es una buena herramienta para predecir la probabilidad de la respuesta a la fertilización, de las correcciones que tenemos que hacer para determinar la cantidad también de nutrientes, qué problemas podemos tener con qué sales y qué fertilizantes debemos usar. También, cuando no disponemos de repente todavía de hacer algún análisis, también en la zona donde hay muchas sales encontramos plantas nativas que nos van a identificar que tenemos problemas de sales aparte de las costras blancas usuales que a veces se ve donde no hay riego, ¿no? Entonces existen estas especies, el Spartum, el Plantago, el Limonium, Lanthanemum. Entonces, cuando vemos este tipo de plantas o especies, vamos a ver que hay condiciones de salinidad en esos suelos, ¿no? Entonces, en el análisis de suelo, importante tenemos que considerar que haga una conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, este es un análisis de suelo de varias zonas. Entonces, en mismas ciudades podemos encontrar que hay zonas que tienen menos conductividad eléctrica, otras tienen más conductividad eléctrica. Eso depende del suelo, la calidad de agua, que nos va a influir también en que elevemos también lo que es la conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un suelo hay alta saturación de sales y de sodio, disminuye la presencia de los otros elementos que son importantes para lo que es la nutrición, y principalmente va a competir con lo que es calcio y potasio. El sodio desplaza estos elementos, entonces por eso es importante también contar con un análisis de suelo para determinar, y el análisis de agua que después lo vamos a comentar. Entonces,
¿Cuáles son los diagnósticos que tenemos que saber para lo que son problemas salinos? La observación visual, presencia de cargas, esas formas que se forman como inundaciones, donde se ve el afloramiento de sales, la presencia de estas costras blancas, el suelo se pone negro, manifestación de dispersión porque el suelo se disgrega muy fácilmente, también se forman sellamientos superficiales y obviamente también cuando hay exceso de sodio se forman encharcamientos. ¿Por qué? Porque rompe la estructura del suelo, hacen que sea más dura la estructura del suelo y no hay un penetramiento de lo que es el agua. ¿Cuáles son los efectos del sodio en nuestro suelo? Como ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Reduce la permeabilidad porque forma costras que no son fáciles de penetrar. Formación de costras. Rompe la estructura del suelo, ¿no? Y obviamente también reduce lo que es la aireación. ¿Cuáles son los diagnósticos visuales que nosotros vamos a ver en nuestro cultivo por el efecto de las sales? No va a haber una uniformidad en el crecimiento. La coloración y consistencia de los tejidos, a veces algunos tejidos se vuelven más blandos, vamos a ver también plantas que se marchitan, quemadura en el borde de las hojas, muy típico como lo vamos a ver más adelante en algunas fotos. Síntomas de deficiencia, ¿por qué? Porque el sodio compite con otros elementos, compite con lo que es potasio, compite con lo que es calcio, y también, obviamente, como ya les había dicho, hay plantas indicadoras, ¿no? Y lo que más nos afecta, lo que es la producción de los cultivos, ¿no? Porque al haber competencia con nutrientes, dejan de tomar los nutrientes importantes y nuestro rendimiento va a decrecer, ¿no? Entonces, como yo les había comentado, hay encharcamientos, hay plantas que se queman, no hay un buen drenaje y tenemos problemas de encostramiento. Entonces, ¿qué debemos pedir en los laboratorios? ¿Cuáles son los elementos que se deben indicar para lo que es hacer un análisis para el diagnóstico de salinidad, ¿no? El pH, conductividad, lo que son las sales, los cationes cambiables, calcio, magnesio, potasio, sodio en solución, las concentraciones de nitrato, las concentraciones de cloro, de sulfato, de carbonatos, bicarbonatos, determinar lo que es el RAS, el boro. ¿Por qué? Porque el boro es un elemento nutritivo, pero en niveles muy altos también nos causa toxicidad. Y también lo que les dije, también es importante tener un análisis de agua. ¿Por qué? Porque las aguas también nos aportan sales en solución. Entonces es importante también, igual en lo que es agua, analizar el pH, lo que es la conductividad eléctrica, igual lo que son los cationes en solución, calcio, magnesio, potasio, sodio, nitratos, cloruros, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos, y determinar lo que es el RAS, ¿no? La concentración de sodio. ¿Por qué nos permite esto? Para hacer un diagnóstico de los problemas salinos. Entonces, determinar las propiedades físicas del perfil, la conductividad hidráulica. ¿Por qué? Porque nos vamos a saber si es que vamos a tener que hacer, para hacer lo que son drenajes, hacer calicata, hay que estratificar el suelo para ver lo que son las compactaciones, el nivel de infiltración, lo que es la porosidad, cuál es determinar lo que es la capacidad de campo, el punto de marchitez, el agua aprovechable, la capacidad de infiltración, el coeficiente de drenaje que es importante para poder hacer un buen sistema de lavado y obviamente la distribución del tamaño de las partículas. Es importante hacer todo esto. Entonces, ¿qué definimos lo que es la salinidad? Es la presencia en el suelo, en el agua de sales que pueden interferir en el crecimiento de las plantas. ¿Por qué? Porque los niveles excesivos de sales, porque están en la solución, ingresan a la planta. Como algunas veces se ha dicho en las charlas, la planta toma cationes y aniones que están en solución. Un ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra solución, tenemos calcio, tenemos potasio, tenemos sodio,
y el que está en mayor concentración es el sodio, va a desplazar los otros cationes y la planta va a tomar más sodio. O en el inverso, si en caso tenemos más aniones, tenemos por ejemplo cloro, tenemos fosfato, tenemos sulfato, tenemos nitrato. Si hay mayor concentración de cloro, la planta va a dejar de tomar los otros aniones. O sea, dejaría de tomar nitrato, dejaría de tomar sulfato, dejaría de tomar fosfato. Eso es lo que pasa. Es el nivel excesivo de sales que están en la solución compitiendo con nuestros aniones y cationes. Ese es el efecto cuando tenemos suelos salinos o sales salinas. Perdón, en solución. Entonces, ¿qué pasa? Las sales se van moviendo en el suelo. Y si nosotros tenemos un pobre drenaje, como vamos viendo acá, se va a ir acumulando, se van a ir acumulando. Y si no regamos bien, hay una mayor evapotranspiración, ya el exceso de sales, como ustedes ven en el cuadrito D, ya nos causan el marchitamiento de la planta, ¿no? Entonces las sales se van moviendo, si es que tenemos buenas condiciones de un buen lavado, de un buen drenaje, la vamos sacando. Pero si no se puede sacar del bulbo de humedecimiento, van a ir aflorando y van a afectar nuestro cultivo. ¿Sí? Como vemos ahí. Una acumulación de sales puede perjudicar cualquier cultivo. Entonces, la salinidad, ¿cómo afecta? Crecimiento y división celular, ¿no? Porque hay una competencia de nutrientes. Afecta lo que es la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos cloro, deja de tomar nitratos, que después van a ir a formar las proteínas. Si tenemos exceso de cloro, también deja de tomar los sulfatos. Va a afectar lo que es la síntesis de los ácidos nucleicos y va a afectar también el incremento de la biomasa, ¿no? ¿Por qué? Porque no está tomando los nutrientes que van a formar lo que son los azúcares y proteínas. Entonces, el efecto de las sales sobre las plantas. Como les dije, hay una reducción del potencial osmótico del agua, ¿no? Entonces, afecta el ingreso del agua dentro de la planta. Entonces, ¿por qué? Porque la planta, al tomar más sales, necesita más consumo de energía, hay más presión del nivel osmótico, entonces hay un efecto de desgaste en la producción. El efecto específico de algunos iones, como les dije, el catión sodio es dañino, el catión cloro también es dañino. Entonces hay que ver con cómo vamos a contrarrestar el que la planta tome esos elementos, ¿no? Y también el boro en ciertos niveles, los carbonatos y bicarbonatos también en exceso compiten con nutrientes y también lo que es absorción de la planta. Entonces, ¿por qué? Porque va a inducir un desbalance de los nutrientes y bueno, todo esto hace una combinación y afecta lo que es la productividad de las plantas. Entonces, ¿qué efectos tenemos el nivel de la salinidad en el agua sobre el rendimiento del cultivo? Y también cómo va a incrementar el efecto de elevar la fertilización para contrarrestar los aniones o cationes nocivos para los cultivos. Por ejemplo, si tenemos una conductividad de 0 a 1, la reducción en la cosecha es nula y no vamos a necesitar incrementar lo que es la fertilización. Pero si ya tenemos una conductividad de 1 a 2, la reducción de la cosecha sí nos puede afectar hasta un 10%, dependiendo del cultivo, y vamos a tener que incrementar lo que es la fertilización del 10 al 25%. Y conforme vayamos incrementando lo que es la conductividad eléctrica, vamos reduciendo el porcentaje de producción e incrementando lo que es la fertilización. Por ejemplo, si ya tenemos una conductividad de 2 a 3, ya tenemos una reducción en la cosecha del 25%. E incrementamos lo que es la fertilización del 25 al 50%. Igual, ya cuando es una conductividad de 3 a 4, ya tenemos un 50% de reducción en la cosecha y tenemos que incrementar hasta el 75%. Ya cuando tenemos unos niveles ya tan altos de 4 a 5, ya tenemos prácticamente, no tenemos producción, ya no justificaría, ¿qué se llama?, incrementar la fertilización en un 100%. Entonces,
¿Qué nos significa hacer un buen análisis de agua y de suelo? Tenemos que determinar qué cultivos toleran ciertas conductividades, cuáles son los niveles críticos. Pero este nivel crítico significa sumar lo que es la conductividad del agua, conductividad del suelo y la conductividad de los fertilizantes. Porque en charlas anteriores ya hemos mencionado que también los fertilizantes son sales. Son sales, ¿por qué? Porque son elementos que están en solución, igual van a formar ciertos niveles de conductividad eléctrica. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos naranja o cítricos. Bueno, vamos a hablar de naranja. Acá tolera una conductividad de 1.7. Entonces, ¿qué significa? Que por ahí tenemos que tener una conductividad eléctrica de repente de 0.3, en el suelo 0.4, y la diferencia tenemos que calcular con la suma de los fertilizantes que vamos a usar. Entonces, si se incrementa la conductividad, ya tenemos que considerar que nos va a bajar la productividad y vamos a tener que incrementar lo que es la fertilización. Pero hay cultivos que sí toleran más conductividad, pero hay cultivos que son altamente sensibles. Por ejemplo, ¿por qué se hace, por ejemplo, tanto algodón en la zona de Pisco? ¿Por qué? Porque la conductividad del agua y del suelo es alta. Pero el algodón sí nos tolera una conductividad de 7.7, igual que el olivo, y bueno, algo también el tomate, ¿no? Hay cultivos que sí son más tolerantes, o el espárrago, que también se puede tolerar de repente hasta una conductividad de 3.5, pero sumando lo que es la conductividad del suelo, del agua y de los fertilizantes, ¿no? Entonces estas son tablitas que uno encuentra en internet, que igual, dependiendo del cultivo que ustedes quieran hacer, es importante siempre analizar cuál es mi límite de conductividad que me tolera el cultivo. Hacer un análisis de agua, hacer un análisis de suelo y ver con qué fertilizantes vamos a trabajar para no afectar nuestra productividad. ¿De acuerdo? Igual también los que nos escriben van a tener acceso a esta presentación y esas tablitas están. Entonces, igual las hortalizas son un poquito más sensibles, por ejemplo, igual la fresa, ya hemos visto la vid, el palto, son sensibles, ¿no? Entonces, siempre es determinar, bueno, acá no hacemos mucho cebada, pero sí hay cultivos que son más tolerantes a lo que es la conductividad eléctrica. Los cloruros también nos afectan, los cultivos causan daño. Entonces, lo que es la absorción foliar también se da también del sodio, por eso hay que, antes de hacer una aplicación foliar, también hay que saber nuestra calidad de agua, porque, por ejemplo, si tenemos más de 3 miliequivalentes por litro de sodio, nos causa daño, de cloruro o de bicarbonatos también nos va a causar daño. Y en absorción de radicular hay que hacer, por eso pedimos lo que es el análisis del ratio, la concentración de sodio, para saber cuánto nos puede afectar. Esto es el nivel más alto que nos causa ya daño y muerto, ¿no? El nivel de lo que son los cloruros. Entonces, como yo les había mencionado, las sales nos causan toxicidad y daño, ¿no? Por ejemplo, estas son fotos de palto, donde el palto es altamente sensible a las sales y nos causa estos daños, y a veces hasta puede defoliar la planta, ¿no? Si no se hace un manejo adecuado, ¿no? Esto es una toxicidad de boro. Cuando hay exceso de boro, la hoja se deforma. Empieza a formarse, y a veces a lo que algunos, que obviamente también hay toxicidad por boro, toxicidad por sales que se ven en las uvas. Creo que voy a apagar un ratito voy a apagar mi cámara para... Sí, 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 sí. ¿Sigo? Ya. Ah, correcto. También esto es el efecto de la salinidad en lo que son las raíces. Por ejemplo, van viendo cómo en las raíces va a ir deformando, y a veces hasta va a terminar de quemar la planta. ¿Por qué? Porque ya es tanta la toxicidad que ya igual no da la apertura para el crecimiento de palos radiculares nuevos, ¿no? Entonces por eso hay que hacer manejos adecuados. Esto es
Son raíces, lo que está a mi derecha, raíces con agua de buena calidad. Estos son riego con raíces, perdón, raíces con riego de agua de mala calidad, ¿no? Obviamente esto es salinidad por exceso de cloro, esto es en el caso de palto, esto es en el caso de mango, igual hay efectos, perdón, igual en mango, esto es una foto de macadamia, que es una nuez, entonces el exceso de cloro también nos causa daño, ¿no? No solo el sodio. Entonces, generalmente lo que igual ustedes han escuchado muchas veces, a veces en las charlas de fertilización, que ¿cómo contrarrestamos el cloro? Usando nitratos, ¿no? Si hay alto cloro, escogemos fuentes de nitrato porque se va a contrarrestar. Pero si escogemos muchas fuentes que solo tengan más amonio, a veces la mayor cantidad de amonio hacen que haya más absorción de sodio y más absorción de cloro. ¿Por qué? Porque el amonio es positivo y el cloro es negativo y hace que incrementa la absorción. Entonces hay que escoger bien las fuentes que vamos a fertilizar. Entonces han hecho estudios, ¿no? Que si nosotros elevamos el nivel de que se llama, elevamos en nuestros programas de fertilización la fuente nítrica, vamos a disminuir lo que es la absorción de cloro por parte de las plantas. ¿Cómo afecta el fósforo en lo que es la salinidad? ¿Cómo es afectada por el fósforo? Es la interacción más completa. ¿Por qué? Porque cloro suprime la absorción de fósforo y hace que se acumule el cultivo. Entonces a veces hay que hacer más aplicaciones de fósforo en suelos salinos y calcáreos. ¿Por qué? Porque también cuando hay carbonatos y bicarbonatos, también bloquea lo que es la absorción de fósforo. ¿Cómo es afectado el potasio por la salinidad? En este caso, es importante saber que las células de la membrana celular corticodales tienen más afinidad con el potasio que con la relación de sodio. Pero cuando tenemos poco potasio en el suelo y más sodio, sí va a ingresar más sodio. Pero también es importante mantener el nivel de calcio para que haya un balance. Por eso, si ustedes hacemos nuestro recuerdo en nuestras clases de fertilidad, siempre se habla de un balance calcio, potasio y magnesio. Calcio, potasio y magnesio, y algunas veces hay que evaluar cuánto sodio tengo. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho sodio hay que contrarrestar y tener un balance adecuado potasio-calcio para que no sea afectado por el nivel de sodio. Las concentraciones de potasio también son reducidos conforme se incrementa el sodio y la relación sodio-potasio también en el medio radicular. Entonces, bueno, ya es un poquito recordarnos nuestras clases de química y de balances nutricionales, ¿no? Pero bueno, más que todo esto hemos querido ir hablando para que ustedes consideren qué cosas tenemos que saber para cuando tenemos problemas de salinidad. El calcio con la salinidad. Conforme los niveles de salinidad incrementan, los requerimientos de las plantas en cuanto a calcio también se incrementan. ¿Por qué? Porque hay que hacer la competencia catiónica, ¿no? Y las confunciones y crecimiento radicular son restringidas cuando la relación de sodio es muy alta y de calcio es baja, ¿no? Entonces, porque el sodio puede inhibir el movimiento radicular del calcio. El magnesio con la salinidad. El calcio es fuertemente competitivo con el magnesio. Y se incrementan las concentraciones cuando hay mucho sulfato de calcio y disminuye el magnesio. Entonces también hay que considerar cuando nosotros hagamos enmiendas con yeso agrícola, que es el sulfato de calcio, cuánto de magnesio tenemos en el suelo, porque también podemos tener un desbalance nutricional y afectar lo que es la disponibilidad del magnesio por el cultivo. Es un poco complejo, pero es importante saber todas esas consideraciones cuando nosotros tenemos problemas de suelos salinos. ¿Cómo son los microelementos con la salinidad? La solubilidad de los microelementos generalmente se incrementa bajo condiciones de salinidad,
pero no significa que se incrementa en las plantas. Se puede incrementar a veces en las condiciones del suelo porque hay una cierta liberación de ciertos elementos, pero eso depende también del tipo de planta, del tipo de cultivo y cómo son las concentraciones del suelo y las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que tenemos un análisis de suelo. Ya. Tenemos sales, queremos sembrar, escogemos el cultivo y para nuestra suerte tenemos agua de buena calidad. Entonces, si tenemos un agua de buena calidad y generalmente las sales son solubles y no tenemos sodio, podemos corregir nuestro suelo con lavado. Siempre y cuando nuestra agua es de buena calidad, tenemos que también contar con drenaje porque las sales las tenemos que profundizar, sobre todo por lo menos si nuestra napa frática sabemos que es corta, tenemos que hacer por lo menos drenajes de 1,5 metros, 2 metros. ¿Por qué? Porque si hacemos porciones de lavado, vamos a lavar las sales por lo menos hasta 2 metros. Entonces ya nosotros de repente instalamos un cultivo que sus raíces solo van hasta los 80, 90 o 40 centímetros y mantenemos nuestro bulbo de humecimiento en esa zona. Entonces, si nosotros hemos lavado las sales, ya no van a subir, pero siempre y cuando sean sales solubles, que no sean sodio, y agua de buena calidad y hacer drenajes. Entonces, el lavado del suelo en las sales es necesario para remover el exceso de sales, como lo muestra la figura. Sacar todas las sales lejos de nuestra radicular, ¿ya? Esos son suelos perdón, tenemos sales, pero que no, o sea, nuestra concentración de sodio es baja, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos sodio? A veces el sodio rompe las estructuras, a veces tenemos el nivel freático alto, el agua rica en bicarbonatos, el drenaje es restringido y hay reducción de sulfatos. En este caso, porque hay sellamientos superficiales, encrostamientos, ahí sí tenemos que seguir otra estrategia para hacer las correcciones de suelos salinos. Perdón, de suelos sódicos. En el caso de suelos sódicos, tenemos que analizar cuánto de sodio tenemos. Entonces, ¿cómo recuperamos los suelos sódicos? Tenemos primero que desplazar el sodio con calcio. Es la primera forma. Ver qué enmienda vamos a usar para desplazar el sodio por calcio, lograr que la fuente funcione y después hacemos el lavado. ¿Por qué? Porque estamos desplazando el sodio y lo vamos a lavar. ¿Sí? Suelos salinos se corrigen con lavado, haciendo drenaje y agua de buena calidad. Suelos sódicos, primero se usa una enmienda para sacar el sodio, generalmente con fuente de calcio, y después se hace el lavado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de enmienda más conocidos, ¿no? Lo que es el yeso agrícola, el nitrato de calcio también, porque es fuente de calcio, polisulfatos de calcio, dolomita, el azufre, pero en el caso del azufre tenemos que considerar que si en nuestro suelo hay carbonatos y bicarbonatos, porque el azufre va a reaccionar, va a formar ácido sulfúrico, y si tiene carbonatos y bicarbonatos se rompen los enlaces, el sulfato se une al calcio, forma el yeso agrícola, se forma el yeso agrícola y después va a desplazar el sodio se une al sulfato de sodio y se lava. Entonces, sistema de drenaje que permita la evacuación de las sales desplazadas fuera del perfil y fuera del área recuperada. Entonces, ¿cuál es el papel del yeso en suelos sódicos? Fuente de calcio y azufre, nos va a ayudar a disminuir el pH, aumenta la disponibilidad de los nutrientes, va a formar agregados con arcillas, va a prevenir la dispersión y expansión de arcillas, previene el encostramiento de suelos frágiles, mejora la calidad de agua de riego
y aumenta la concentración electrolícola, ¿no? Entonces, ya hemos visto, previene concentración, aumenta la infiltración del agua, facilita el suelo en suelos semihúmedos, previene la saturación del suelo, mejora la eficiencia del uso de agua, mejora la estabilidad de la materia orgánica, hace no iónico al magnesio en suelos donde hay mucho problema y hace más efectivos los polímeros solubles. Es importante saber que, como les había dicho en algún momento, los fertilizantes son sales, ¿no? Entonces también hay que escoger qué fertilizantes vamos a usar si tenemos problemas con sales, ¿no? En esa tablita ustedes van a ver que obviamente se basa generalmente en los suelos que más sodio se basa en el nitrato de sodio. Que es la base del más salinos, como el cloruro estiércol de establo o estiércol de ganado, de gallinaza. Entonces, la sugerencia importante antes de incorporar al campo y no llevar sales es hacer porción de lavado. Hay que lavar el estiércol, lavar el guano antes de incorporarlo, porque no conviene incorporar, mire, toda la cantidad de sales que van a incorporar aplicando lo que es estiércol. Los otros sí tienen un índice salino, como les dije, el nitrato de sodio es el que más saliniza el campo, pero casi igual que un estiércol. El estiércol es excelente, yo no digo que no usen. En esta coyuntura tenemos que usar como base lo que son las materias orgánicas, los estiércolos, porque nos van a mejorar la estructura, mejorar lo que es las condiciones de intercambio de iones, hacer más eficiente la fertilización, pero hay que lavarlo, no aplicar como dicen criollamente, a veces los agricultores lo sacan del establo y crudo nomás lo echan al campo. No, porque no va a ser un efecto benéfico, más bien puede causar, cuando está muy cerca, quemaduras en las plantas por el salino, el índice salino que viene principalmente pues del orín del ganado, ¿no? Entonces, como conclusión, el yeso, azufre o cualquier enmienda que pueden usar no va a promover ningún efecto si la causa de la infiltración es adversa a la textura, la compactación de suelos, presencia de capas endurecidas y una tabla superficial. Entonces, hay que hacer, si quieren corregir suelos salinos, tienen agua de buena calidad y también o quieren corregir suelos sódicos, lo primero siempre es tener drenajes. Si no van a hacer drenajes y no hay producto mágico, existen también correctores de sales que se ponen por el sistema de riego. Si es verdad, existen una serie de correctores y sí he tenido experiencia anteriormente usando correctores de sales que sean principalmente hacia calcio, pero lo primordial es usar producto profundizando las sales a que lleguen a niveles que no vuelvan a subir o hacer drenaje. Eso es lo más importante para hacer programas de lo que son correcciones de suelos salinos. Eso sería todo. Quisiera saber si hay preguntas. Muchas gracias, ingeniera, por su ponencia. Voy a empezar con la ronda de preguntas. Empecemos con la siguiente. A ver, esto viene de parte de Felipe Eduardo Sánchez Vega. Él consulta si en el cultivo de espárragos en suelos con alta salinidad los brotes empiezan a secar a media altura. ¿A qué se debe esto? A ver, como iniciamos en la presentación, primero es, como le dije, saber si nuestros suelos tienen sales. Nuestra agua, ¿qué sales está aportando? Si usted tiene
un suelo de repente que tiene sales, su agua es de buena calidad, yo le sugeriría, si es posible, primero que haga, aunque sea un drenaje, al borde del camino donde usted puede hacerlo y haga un buen lavado de suelos. Como les dije en esta última etapa, no hay producto mágico que te pueda corregir. Sí hay productos que momentáneamente te pueden hacer una corrección vía sistema de riego, pero esa corrección te va a durar de repente 2 a 3 semanas que lo tengas en el bulbo. Tú dejas de regar, de repente ya vas a empezar, y bueno, ahorita estás en un brotamiento, pero si dejas de regar, las sales van a aflorar. Pero el quemado de brotes a veces no puede ser sales. Hay que revisar. Si puede ser, que haga una calecata. Revise las raíces. Revise hasta dónde profundiza su agua. Si hay quemadura en raíces, hay que saber por qué. No solo de repente, no solo es sales. De repente puede ser algún problema fungoso. Hay que analizar varias cosas. O sea, hoy día sí hemos estado hablando de lo que es salinidad, ¿no? Y cómo podemos ayudar. Pero hay que tener herramientas para determinar cuál es el efecto que puede estar pasando, ¿no? En el cultivo de espárragos. Muchas gracias, ingeniera. La siguiente pregunta viene de parte de Edgar Tuyo Condori. Consulta si el pH de los ácidos húmicos debe de ser menor a 7 para que corrija mejor la salinidad. A ver, los ácidos húmicos tienen pHs alcalinos. Generalmente, si un ácido húmico es de buena calidad, ácidos húmicos tienen que tener un pH por lo menos de 9 a 10. Te van a mejorar las condiciones de suelo. Te mejoran las condiciones de suelo. Si un ácido húmico te están vendiendo con un pH 7, 8, no es ácido húmico. Puede ser ácido fúlvico, pueden ser purines, pueden ser otro tipo de cosas, o ácidos fúlvicos. Los ácidos fúlvicos sí tienen pHs ácidos. Los húmicos tienen pHs alcalinos. Pero ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es mejorar estructura del suelo, el ácido húmico te va a ayudar. No es que te vaya a afectar el pH, pero si no existe un ácido húmico de buena calidad que tenga un pH neutro o ácido, no existe. El fúlvico sí tiene pHs ácidos. Ok, muchas gracias. Sí, La siguiente pregunta viene de parte de Elia Huerta. sí. ¿Cómo se realiza un lavado de abono para disminuir la sal? A ver, bueno, no sé en qué zona está, pero por ejemplo, si usted ya tiene la oportunidad de repente de ir, bueno, a los sitios que hacen humus o compost, ustedes van a ver que hacen como un pequeño domito así y ponen pequeños aspersores que van lavando el guano, ¿no? Entonces lo van lavando, ponen 2, 4, 5, 6 días, vuelven a voltear, por lo menos hay que hacer lavado unos 15 días para lavar todo lo que son los orines, ¿no? Para que no lleven lo que es la salinidad al campo. Entonces, por eso el compost, el humus ya es un estiércol más amigable para las plantas, por eso se usa hasta en flores, en plantines, ¿no? Porque ya está más disponible, ¿no? Si en el tema es un agricultor, pues bueno, no, yo le sugeriría primero igual, si es que puede, ponga una manguera y ponga un pequeño aspersor, por lo menos depende del volumen que haga, que lo lave por lo menos 4 o 5 días, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de parte de Aníbal Montenegro. Sí. Menciona cuál es la diferencia entre acidez, alcalinidad y salinidad. A ver, acidez y alcalinidad te mide lo que es el pH, es lo que es la concentración de oxidrilos que pueden haber en el agua, en el suelo o en algún fertilizante. Es los OH, eso es lo que mide el pH, lo que es acidez y basicidad. Lo que es la conductividad eléctrica te mide todo lo que son sales en solución. Te mide, por ejemplo, carbonatos, bicarbonatos, y te miden igual todo las sales.
Eso es lo que te mide. Por eso te da un rango de conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica se puede hacer en milimols por decisiemens o decisiemens por metro centímetro cúbico. Es bueno, igual te da un valor, ¿no? Te da un valor, pero eso se mide de acuerdo a la concentración de sal. Son dos valores diferentes, ¿no? Está bien. La siguiente pregunta viene de parte de Daniel La Marquina. conductividad eléctrica. Milimols Ah, por centímetra, conductividad eléctrica, eso se mide, ¿no? Eso se mide en laboratorio. perfecto, ingeniera, gracias. La siguiente pregunta viene de parte de Daniel Marquina. Al Sí. ser un suelo salino y el agua salina, ¿qué recomendaciones me daría para el cultivo de palta? A ver, si tu suelo es salino y agua salina y de todas maneras quieres hacer palto, primero tienes que instalar paltos que estén con patrones. Ahora están de moda los antillanos que te toleran cierta salinidad. Ahorita no tengo en la cabeza hasta qué salinidad te tolera, pero si vemos acá los cuadritos, el palto o el aguacate, como dice acá, te tolera 1.7. O sea, tienes que saber qué conductividad tiene tu agua, qué conductividad tiene tu suelo, qué conductividad tiene tu fertilizante. Si llegas por encima de 1.7 y de todas maneras quieres hacer palto, tienes que considerar que por cada porcentaje que tú subas, por ejemplo, estamos entre 1 a 2, ya vamos a ir reduciendo tu cosecha en un 10% y vamos a tener que incrementar tu fertilización del 10 al 25%. Esos son, en forma general, lo que se tiene que considerar, ¿no? Pero la sugerencia, si de todas maneras quieres hacer, tienes que buscar patrones que sean más tolerantes a sales. Los antillanos son más tolerantes a sales que los mexicanos, ¿no? Eso de todas maneras, bueno, eso se le puede recomendar los viveristas, ¿no? O donde consiga sus plantas. Perfecto, ingeniera. La siguiente pregunta viene de parte de Francisco Ángel. ¿Qué dosis de azufre por hectárea ayudaría a reducir el pH de un suelo alcalino de 8.5 a 6? A ver, bueno, ahorita no tengo en la tabla, pero si deja el correíto, que ponga su correíto o que me escriba a leila.garcia@gavilon.com, porque hay tablas que de acuerdo al nivel de sodio, o al nivel, perdón, o al nivel, o al porcentaje de pH que quiere reducir, se hace el cálculo de cuántas toneladas se tiene que de incrementar para bajar cierto nivel de pH, ¿no? Que me escriba y yo le respondo. Busco la información y yo se la hago llegar. Perfecto. La siguiente pregunta viene de parte de Fernando Núñez. ¿Existe una relación de conductividad y pH? No necesariamente, no necesariamente, a ver, ya. Por ejemplo, acá, bueno, estos son cuadritos varios, ¿no? Por ejemplo, miren, acá en Piura, un suelo franco arcilloso 0.6. Este es un suelo franco, tiene producto 4, tiene una conductividad de 0.7. O igual, por ejemplo, mira, aquí en Trujillo tiene 7.7 pH, 0.99. No hay una relación. O, por ejemplo, vemos en Arequipa, tiene un pH de 8.1, tiene una conductividad de 4.78. O tiene un pH de 7.8 y tiene una conductividad de 1. No hay una relación. Son valores independientes. Y son dos cosas totalmente diferentes. No hay una relación entre pH y conductividad. Perfecto. Ingeniera, esta ya sería la última pregunta. ¿Ya? Eh, Viene de parte de Mario Javier. ¿De acuerdo? Consulta si el lavado a través de riego por goteo, consulta si es recomendable el lavado de riego por goteo. A ver, primero hay que considerar qué cultivo tiene, si su agua es de buena calidad, como les he repetido.
Para hacer lavado, para corregir sales, nuestra agua tiene que ser de buena calidad. Pero si en nuestra agua tenemos cloro, tenemos bicarbonatos, tenemos sodio, más bien no va a ser de buena ayuda hacer un lavado con agua que es de mala calidad, ¿no? Sí se puede monitorear, sí se puede saber qué cultivo tiene, saber hasta cuál es su nivel de infiltración. O sea, hay que hacer una calicata y ver hasta dónde profundiza el nivel de lavado. Si solo va a ser un lavado, por ejemplo, al metro y tiene raíces que van hasta los 90 centímetros, no justifica. Pues hay que hacer un lavado por lo menos a unos 2 metros si nuestra raíz está a 1 metro, ¿no? Hay que profundizar las sales. Perfecto, ingeniera. Muchas gracias por resolver todas las preguntas. Con esto hemos concluido la sección de preguntas. Nuevamente le agradecemos a la ingeniera Leila García y a todos por su asistencia e interés en el tema. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn, así como a visitar nuestra página web. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Recording stopped.